Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Eterno Dios soberano, gracias una vez más te damos en esta mañana. Señor, tú nos has permitido adorarte en esta mañana a través de las oraciones. Nos ha permitido adorarte en esta mañana a través de las canciones, de las alabanzas. Hemos adorado tu nombre a través de las oraciones, de la Santa Cena. Y te pido, Dios, que nos permita adorarte en esta hora a través de la escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos entender, Señor, que estamos llamados a vivir en gozo, en medio aún de la aflicción, como una evidencia de que nosotros somos creyentes, que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a meditar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita poder rumiarla durante todo el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy, en la continuación de nuestra serie que titulamos Las características de una iglesia saludable, vamos a estar hablando hoy bajo el título El gozo en la aflicción es una evidencia de un creyente verdadero. El gozo en la aflicción es una evidencia de un creyente verdadero. Y vamos a leer la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que es el texto que nos corresponde para hoy. Primera carta a tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ese es nuestro texto para hoy, este versículo 14. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era nuevo creyente, yo escuchaba mucho a los predicadores que decían: pídele al Señor lo que tú quieras y el Señor lo va a hacer. Y preguntaban: ¿qué tú necesitas? Solo pídelo y Dios va a hacer exactamente lo que tú pidas. En otro contexto decían: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Cuando tú eres cristiano, todo marcha bien, decían. Porque el diablo sabe que no puede con un hijo de Dios, que no se puede meter con un hijo de Dios. El diablo lo sabe. Entonces, en ese contexto, yo vengo a Cristo, me acusan de robo, me echan de la casa donde yo vivía, tengo que dormir varios meses en un cuarto de una iglesia que me prestaron porque no tenía dónde ir. Y cuando yo escucho a esos predicadores entonces hablar de esta manera, yo entonces tengo pocas opciones. Yo decía, bueno, si el Señor trata tan bien a los cristianos que no pasan ningún tipo de dificultad, y yo entonces ahora soy cristiano y me va tan mal, entonces significa o que Dios no me recibió o que yo en realidad no me he entregado a Cristo como debo hacerlo. Todo eso porque la línea de la predicación de ese entonces era que todo te va a ir bien y que si tú no te va bien y tú siendo creyente, entonces hay un problema de pecado detrás de todo eso. Todo eso y la carga que eso conllevaba, simplemente porque no se nos había dicho con claridad que el dolor es un instrumento utilizado por el Señor para formar en nosotros la imagen de Jesucristo, su Hijo. Que en la vida del Salvador el Padre contempló el dolor y el Padre contempló el sufrimiento para la exaltación de su gloria.
no podemos hablar de la exaltación y la gloria del Salvador sin nosotros hablar del dolor y el sufrimiento del Salvador. Ambas cosas van juntas. Es una dicotomía y ambas cosas van juntas. Permítanme citar a David Barceló hablando al respecto. Dice David, cito: ¿sabes cuál ha sido la crisis más grande de la historia? El rey del universo dejó su trono, su gloria, su grandeza, sus riquezas infinitas, su ejército de ángeles, y se hizo pobre, indefenso, pequeño. El Hijo de Dios se hizo hombre. El Creador tuvo hambre. El agua de vida tuvo sed. El que es 3 veces santo sufrió nuestro pecado. Créeme, Jesucristo sufrió la crisis más grande de todos los tiempos. Pero Él no la sufrió como tú o como yo. Porque tú y yo nos resistimos delante de las crisis. Queremos evitarla, huir de ella. Tú y yo no queremos sufrir la prueba, y sin embargo, Cristo quiso. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fin de la cita. Glorioso nuestro Salvador, ¿verdad? Maravilloso nuestro Salvador. ¿Quién como nuestro Salvador? Nadie. Y ver en Filipenses, que es a lo que cita David en la última parte del párrafo que citamos de él, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11, que él está citando, uno ve la gloria del Salvador y uno se goza y dice, wow, qué glorioso es nuestro Salvador. Y de hecho lo es, ¿verdad que sí? Ahora, no podemos pensar en la exaltación de la gloria del Salvador sin antes nosotros pensar en el sufrimiento y en el dolor del Salvador. Primero fue el dolor y el sufrimiento, y luego entonces nosotros vimos en Filipenses la exaltación, la gloria del Salvador. Y en nuestras vidas no pasa diferente, en nuestras vidas pasa igual, que está también presente el dolor y el sufrimiento como un agente que nos lleva a la gloria de Dios, que nos hace acercarnos y que nos hace comprender el dolor, que nosotros somos dependientes. El dolor nos hace comprender y el dolor nos hace ir de rodilla a la cruz, porque nosotros somos dependientes, y de la única forma que nosotros vamos a reconocer la gloria de nuestro Salvador es nosotros reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él, y nosotros ir donde Él para que Él sea quien nos sostenga. La primera parte de nuestro texto, de nuestro versículo 14 de primera carta Tesalonicense, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios que están allá en Judea. Y Pablo está mostrando esto como una prueba de la aceptación del evangelio por parte de los tesalonicenses. Y esa aceptación era que ellos habían imitado a Pablo, habían imitado a los compañeros de Pablo, y ellos se estaban pareciendo. ¿A quién se estaban pareciendo ellos? A las iglesias de Dios que están en Judea. Fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes se me están pareciendo a los miembros del Sanedrín. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Ustedes se me están pareciendo a los fariseos. No está diciendo eso. Porque si la iglesia de Tesalónica se parecía a los fariseos,
y si se parecía a esa iglesia a cualquier otra cosa que no sea a las iglesias de Dios, entonces era porque el norte de la iglesia estaba haciendo otro. Y por eso es que nosotros hoy decimos que la iglesia de Cristo tiene que parecerse a Cristo. Por eso hoy decimos que los creyentes, los cristianos, tienen que parecerse a Cristo. Tú tienes que oler a Cristo, tú tienes que saber a Cristo, tú tienes que identificarte con Cristo, porque se supone que Cristo es a quien nosotros debemos imitar. Y por eso el autor de los Hebreos vuelve y nos repite: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es a Cristo. ¿A quién debe parecerse la iglesia? A Cristo. ¿A quién tú debes parecerte? A Cristo. ¿A quién tú debes imitar? A Cristo. Entonces Pablo nos habla de que esta iglesia lo imitaron a él y a los demás creyentes, y imitando la fe de Pablo, imitando la fe de los demás que andaban con Pablo, estaban ellos imitando y estaban pareciéndose a Cristo. Y eso a mí me causa ciertas interrogantes. Y cuando yo leo esto, yo digo, y me estoy yo pareciendo a Cristo, para que cuando John me vea y John haga lo que yo hago, lo que John esté haciendo, que imitándome a mí, sea lo que dice las Escrituras. Estoy yo pareciéndome tanto a Cristo que puedo decir como el apóstol Pablo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Qué estamos nosotros haciendo con el evangelio y cómo nosotros estamos viviendo la fe cristiana? Porque hay otros que están detrás de nosotros, hay otros que están alrededor de nosotros que nos van a mirar y van a imitar nuestra fe. Y es posible que los hermanos de Tesalónica quizás nunca habían visitado ni habían ido a Judea, pero ellos no se parecían a las iglesias de Judea, no era porque ellos la habían visitado, era un elemento indispensable, y era que el Espíritu Santo estaba moldeando la iglesia, porque la iglesia estaba centrada en Cristo, estaba centrada en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, estaba moldeando a la iglesia. Y todas las iglesias que están moldeadas por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, se parecen. Se parecen. Porque la gente central es la palabra de Dios, la gente de cambio es la palabra de Dios, y el agente aplicador es la palabra de Dios. El Espíritu Santo quien aplica esa palabra y quien moldea a la iglesia a la Cristo. Y esto a tal punto que esta iglesia de Tesalónica se estaba convirtiendo en una fotocopia de las demás iglesias. Pablo dice: se parecen. Ahora, Pablo está exhibiendo de esta iglesia que es una iglesia próspera materialmente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es una iglesia próspera, tiene muchos recursos. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. Pablo está mostrando la capacidad que tiene esta iglesia de sufrir por Cristo. Y es lo que Pablo está exhibiendo como una evidencia del verdadero cristianismo en esta iglesia. Y Pablo está diciendo: esta gente tiene una capacidad tal de sufrir por Cristo que esto lo hace creyente. Porque la fortaleza de sufrir por Cristo solo la da el Espíritu Santo. Nadie sufre por Cristo si el Espíritu Santo no lo fortalece, y si el Espíritu Santo no está ahí obrando, nadie lo va a hacer. Solo una iglesia centrada en la palabra y guiada por el Espíritu es capaz de sufrir por Cristo. Y esta iglesia estaba sufriendo por Cristo y estaba dando como evidencia que estaba siendo guiada por la palabra y por el Espíritu Santo que estaba aplicando esa palabra. Y lo grave o lo más certero, comparándolo con las iglesias de Judea, era que no era solo que ellos estaban sufriendo. ¿Y cuánta gente usted no conoce que sufre? Hay mucha gente sufriendo hoy en el mundo, ¿verdad que sí? Yo conozco cristianos hoy que sufren. No tengo que ir a la India, no. Hay cristianos en República Dominicana hoy que están sufriendo. Y es posible que muchos de esos cristianos estén sufriendo por su fe.
Cuando usted en un trabajo le dicen, espérate, que tú eres cristiano, tú no puedes trabajar aquí siendo cristiano. Y tú tienes que dejar un empleo porque hacen cosas que están contra tu fe. Tú estás sufriendo por Cristo. Ahora tú estás desempleado, tienes familia, tú no sabes qué tú vas a hacer. Tú estás sufriendo por Cristo. Y hay gente que sí, que está hoy sufriendo. Ahora, una cosa es sufrir y otra muy distinta es sufrir con gozo. Y es lo que el apóstol Pablo está presentando de esta iglesia. Que esta iglesia no solo está sufriendo por Cristo, sino que está sufriendo con gozo. Ellos gozosos están sufriendo por Cristo. Y Pablo dice, ese sufrimiento que ustedes tienen, mezclado con ese gozo, es lo que está sucediendo en Judea. Y Pablo está identificando quien está obrando en Judea y quien están obrando en ellos, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo aplicando esa palabra de Dios al corazón de la iglesia. Era el mismo sufrimiento que estaban experimentando ambos hermanos, los hermanos de Tesalónica y los hermanos de las iglesias de Judea. Judea era una provincia romana de Palestina y se encontraba allí en Judea la primera asamblea local de creyentes, la iglesia de Jerusalén, aquella iglesia que inició, podemos decir, con el día de Pentecostés. En los primeros años del nacimiento de la iglesia, los creyentes comenzaron a expandirse y comenzaron a fundar otras iglesias locales. Al momento de la conversión de los hermanos de Tesalónica, estas iglesias ya habían madurado en su fe. ¿Y qué permitió que esa iglesia maduraran en su fe a la hora de la conversión de la iglesia de Tesalónica? Bueno, simplemente que ellos habían pasado por el refinamiento de la persecución. El dolor de la persecución hizo que la iglesia en Judea pudiera madurar. Dicho de otra manera, la crisis, el dolor, el sufrimiento de las iglesias de Judea hizo que ellas pudieran madurar en su fe. La persecución, o mejor dicho, el dolor de la persecución sirvió para el bien de la iglesia de Judea. Y eso me hace recordar a Romanos, que nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que se entendía, o lo que algunos entendieron que iba a hacer desaparecer a la iglesia en Judea, esto sirvió como un abono de crecimiento y la iglesia comenzó a crecer y a crecer, porque andaban entonces de casa en casa multiplicándose. ¿Por qué? ¿Por qué no desapareció? Bueno, no desapareció porque la iglesia es de Cristo. Cristo es su fundador, Cristo es su dueño, Cristo es el dueño de la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo y ese Cristo es quien sostiene su iglesia. Cuando yo digo que Cristo sostiene su iglesia, entiéndase que cada iglesia local de cada comunidad está siendo sostenida por Cristo, quien es su dueño, porque la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, está formada por todas las iglesias locales de todas partes. Y Cristo tiene cuidado de su iglesia. Hermanos, Cristo tiene cuidado de su iglesia. Y es Él quien añade a esa iglesia lo que han de ser salvos. Y Él es el que tiene control de esa iglesia. ¿Por qué? Vamos al texto, otra vez la primera parte del texto que ya leímos. Dice, viniste a 6 imitadores de las iglesias de quién. ¿De las iglesias de quién? De las iglesias de Dios en Cristo. O sea, fíjense que Él no está diciendo, ustedes están imitando a la ciudad tal. No, ustedes están siendo imitadores de las iglesias de Dios. O sea, el énfasis que hace Pablo es importante. Es la iglesia de Dios. Yo le pregunto, ¿de quién es la iglesia? Cuando usted mire la iglesia, siempre piense que el dueño de la iglesia es Dios.
Usted puede decir, no es una iglesia perfecta, no lo es. Usted puede decir, muchas veces sus miembros tiemblan ante el pecado, eso es real. Pero es la iglesia de Dios comprada a precio de sangre por Jesucristo. Y cuando usted haga algo para la iglesia, siempre recuerde que usted lo está haciendo para el dueño de la iglesia, que es el Señor. Cuando usted se involucra en la iglesia, usted se está involucrando en los negocios del Señor. Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no depende de nosotros. Yo me voy mañana y el Señor trae otro. Uno de ustedes se muere, no va a decir que me muero yo, ¿verdad? Y el Señor lo suple, trae otro. La iglesia no se va a detener, porque la iglesia es de Cristo. De hecho, ¿qué nos dice la palabra? Que las puertas del infierno no van a prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. Y la idea de allí es que la iglesia va a golpear de tal manera las puertas del infierno que va a derribar la iglesia, va a derribar las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia es gloriosa y es triunfante, porque la iglesia es de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo y Cristo sostiene su iglesia. El crecimiento entonces de esta iglesia depende de Cristo, no de nosotros. Pero si nosotros somos instrumentos usados por Dios, entonces el Señor va a atraer a los que están allá afuera a través de nosotros, que somos sus instrumentos. No depende de nosotros, no depende de nosotros, pero sí es a través de la proclamación del evangelio que nosotros predicamos. A Dios le ha placido salvar a lo que Él va a salvar por medio de la locura de la predicación. Y repaso, ¿quién es el dueño de la iglesia? El Señor. ¿Quién cuida la iglesia y la sustenta? Y nosotros siempre debemos estar conscientes de esta gran verdad. El Señor es quien sostiene a la iglesia y Él es el dueño de ella. La iglesia es una institución que tiene dueño, y el dueño de la iglesia es Cristo, quien la compró a precio de sangre. En la iglesia hay un orden jerárquico, y puesto por el mismo Señor. Están los pastores, están los diáconos, pero al final el dueño de la iglesia ni son los pastores, ni son los diáconos. El dueño de la iglesia es Cristo. Veamos la segunda parte de nuestro texto. La segunda parte de nuestro texto dice, pues, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, Pablo dice, ustedes están imitando, ustedes han llegado a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea. Y ahora, en la segunda parte le dice, ustedes han padecido de los de vuestra nación, o sea, de su propia gente, de los ciudadanos de Tesalónica. Ustedes han padecido las mismas cosas que padecieron las iglesias de Judea. Allá en Judea ustedes padecieron lo mismo aquí. Es una copia lo que hay aquí. Después de Esteban, de que Esteban fue lapidado, la iglesia en Judea pasó por un proceso de persecución. Y recuerden que quien encabeza el proceso de persecución es Saulo de Tarso, quien se levantó ferozmente contra la naciente iglesia hasta que se encontró con Jesucristo en Damasco y fue transformado por Cristo en predicador del evangelio que él antes perseguía. Yo no sé usted, pero yo he visto gente así, como Saulo. Yo he visto gente hablar mal del evangelio, denigrar el evangelio, decir toda clase de epítetos denigrantes en contra
de la iglesia en contra de los pastores. Yo he visto gente acusar a los pastores, hacer acusaciones terribles. Hasta que el Señor abre sus ojos y ellos pueden ver la hermosura del evangelio, y entonces, y solo entonces, ellos pueden disfrutar de Cristo por medio del evangelio. Y ahora son ellos los que se encargan de proclamar el evangelio que antes ellos trataban de ridiculizar, pero nunca lo lograron. Y este es el caso del apóstol Pablo. Pasó de ser su verdugo a ser el apóstol de los gentiles, porque Cristo cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. Cristo lo cambió, y Cristo nos hace ver a nosotros nuestra condición. Cristo nos hace ver nuestra maldad, y entonces nosotros tenemos que decir, casi como dijo el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo han visto mis ojos la luz de Dios por medio del evangelio. Y luego de poco tiempo, después que pasa la persecución de Saulo, poco tiempo después se levanta otra persecución en manos de Herodes. No sé si ustedes recuerdan que ahí es donde muere el primer apóstol, que es Santiago. Ahí es que muere en esta persecución de Herodes, pero no se detiene ahí. También Pedro fue encarcelado, y así la iglesia de Judea pasó de una calamidad a otra calamidad. La iglesia de Judea tenía un historial marcado por el maltrato despiadado, y ellos habían perseverado en el sufrimiento, y el sufrimiento y el dolor en las iglesias de Judea había servido para ellos poder afianzar y madurar su fe. Y el dolor y el sufrimiento, en vez de llevarlo a ellos al mundo, lo llevó a Cristo. Y esto mismo está diciendo el apóstol Pablo, que es una experiencia que estaba pasando a la iglesia de Tesalónica, que estaban imitando a las iglesias de Judea para perseverar en el sufrimiento. Yo reitero, hay que estar fundamentado en Cristo. Una persona, una iglesia que no esté fundamentada en Cristo no va a poder perseverar en el sufrimiento. No es que ellos decían simplemente que ellos eran cristianos. No era que ellos decían: no, nosotros somos cristianos. No era simplemente eso. Es que ellos estaban dispuestos a dar su vida por su fe. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por lo que ellos creían. Y el hecho en ese tiempo, el hecho de una persona decir soy cristiano, era prácticamente anunciando que estaba dispuesto a dar su vida por eso que creía. Lo más valioso que tiene un ser humano es su vida. Y ellos estaban dispuestos, estaban en la disposición de entregar su propia vida por su Señor. Ellos no estimaban su vida por encima de su Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú estás dispuesto a dar por Cristo? ¿Qué tú estás dispuesta a dar por Cristo? Lo cierto es que a veces no queremos sacrificar nada. Y hay gente que viene, que el Señor lo trae del mundo y quieren seguir la vida tal cual estaban en el mundo y no quieren hacer sacrificios. Y olvidamos que las escrituras nos dicen que el que está en Cristo, no lo escuché, el que está en Cristo, el que está en Cristo es una nueva criatura, es un ser nuevo, y debe vivir su vida enfocada en la gloria de su Señor. Entonces, tú no puedes venir y decir que tú eres cristiano, pero tú sigues viviendo igual. Tú no puedes decir que tú eres cristiano, pero tú haces las mismas cosas que hacen los que no son creyentes. No, porque tiene que verse. Hay un refrán romano que decía que la mujer del César no solo tiene que ser seria, también tiene que aparentarlo.
Gente dice, no, yo soy cristiano, pero es de corazón nada más. Nadie lo sabe, no se lo digo a nadie. Eso es en el corazón que yo lo tengo única y exclusivamente. No, tiene que verse. Tiene que verse. Pero a Pedro le dijeron, pero, ¿y tú no eres de lo que andaba? Pero yo no sé de qué ustedes me están hablando. Pero es que sí, es que como que te parece, tú eres no, yo no. Y comenzó a decir todas las malas palabras que se habían inventado en ese tiempo. Mala palabra. Y dijeron, pero mira, hasta maldiciendo se parece a ellos. Porque cuando una persona ha estado con Cristo, se ha expuesto a Cristo, es imposible zafarse de eso. Se parece a Cristo. Y hay gente que tú le dices, mira, tú tienes que sacrificar tu tiempo en las redes sociales y darle ese tiempo a Cristo. Si tú le dices eso, prefieren abandonar su fe que negarse a sí mismos. Porque tiene más valor lo que ellos hacen para recrearse que su propia fe. En otros contextos, muchos cristianos entienden que el evangelio tiene que ver con ellos. Y cuando digo con ellos es como yo me siento. Y si yo me siento bien, no importa lo demás. Es como yo me siento. Si a mí me gustó, me gustó. Y tú lo ves que dice, bueno, a mí el culto de hoy no me gustó. No me gustó. Como que el culto, nosotros hemos perdido el sentido y la razón, porque el culto nosotros no lo hacemos para los hermanos, lo hacemos para el Señor. Nosotros no venimos al culto a adorar a los hermanos. Nosotros no venimos al culto para que los hermanos se sientan bien, happy, contentos. Y qué chulo, y ahora vamos a hacer un party cristiano. No, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a seguir adorando el nombre de nuestro Salvador a través de nuestro culto público. La razón y el espectador principal que nosotros tenemos en nuestro culto público es el Señor. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros venimos a adorar a nuestro Salvador o a seguir adorando. El cristiano tiene que ver, el ser cristiano tiene que ver con ser como Cristo. Y el centro del cristiano debería ser Cristo, no Él. El centro en mi vida no deben ser mis emociones ni las cosas que yo quiero conseguir, sino que tiene que ser Cristo primero, después lo demás. Cuando yo sé eso, entonces yo entiendo que yo debo orar pidiendo que su voluntad se haga en mi vida y que yo acepte la voluntad de Dios en mi vida y que yo sé entonces que Él va a hacer y todas las cosas que Él haga, Él la va a hacer conforme a su voluntad y esa voluntad de Dios va a terminar beneficiándome a mí aunque yo no lo entienda. Los creyentes de Judea sufrieron la persecución de su propio pueblo, de sus propios hermanos. Los tesalonicenses también sufrieron y sufrieron de manera inmediata después de ellos recibir el evangelio. Sufrieron también la persecución de su propia gente. Yo puedo decir que yo, después de recibir el evangelio, yo también recibí la persecución de mi propia gente, porque como ya les dije al principio, fui expulsado del lugar donde vivía y yo dije que fui expulsado, ¿verdad? Porque si yo digo que fui botado del lugar donde yo vivía, se va a escuchar feo. Fui expulsado, para no decir que me botaron. Que no suena bien que diga que me botaron. Pero la razón es que una vez nosotros nos encontramos con Cristo, el mundo se vuelve contrario a nosotros y entonces no hay una lucha interna entre nosotros, entre mi concupiscencia, entre mí y yo, y lo que el Espíritu Santo entonces me está guiando a hacer por medio de su palabra. Y hay una lucha interna, hay una guerra interna dentro de mí entre lo que yo tengo que hacer, que es lo correcto, y lo que mi carne quiere que yo haga, que es lo incorrecto. Los creyentes sufren persecución y sufren persecución primero de los suyos. Son los suyos, lo de su casa, su familia. ¿Quiénes son los que se nos oponen primero?
los más cercanos, nuestra familia, los de nuestra casa, los vecinos, la gente más cercana a nuestra. Y ahora nosotros tenemos esta lucha porque nosotros tenemos que a ellos modelarle a Cristo. Y ellos están ahí con una persecución constante para ver en qué nosotros fallamos, para decirnos, tú ves, mira lo que tú hiciste, dice que eres cristiano. Están ahí para acusarnos, para juzgarnos y para echarnos en la cara cuando nosotros cometemos un error. Tú dices que eres cristiano y mira lo que haces. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos no dicen eso. Los cristianos no piensan eso. Los cristianos no cometen eso. Ahora los más cercanos nuestros se convierten en nuestros verdugos. Y entonces cuando amerita que yo tengo que ser carta leída y que yo tengo ahora que a través de mi vida, de la vida que yo vivo, mostrar la gloria de mi Señor. Que mi vida sea un reflejo de lo que es mi relación con Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando se levantan contra nosotros? Sufrimos el agravio por amor a Cristo. Y nos gozamos en las tribulaciones porque sabemos que la fuerza para nosotros resistir las tribulaciones no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Que todo nosotros lo vamos a poder en Cristo porque Él nos va a fortalecer. Y que todo lo que nosotros tenemos ha sido Él quien nos lo ha dado. Y tenemos que honrar a nuestro Señor sacrificando nuestras vidas para su gloria. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es sacrificar nuestras vidas para la gloria del Señor. Dándonos cuenta que por el hecho de nosotros ser cristianos, vamos a ser maltratados. Y si somos maltratados por ser cristianos, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esa bienaventuranza nosotros vemos la persecución por causa de Cristo. El Señor sabía que sus discípulos serían maltratados por su lealtad hacia Él. Desde el principio, desde el comienzo. El mundo ha perseguido a los cristianos. El mundo ha encarcelado a los cristianos. El mundo ha dado muerte a los seguidores de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo todavía hoy sigue siendo un privilegio. Y todavía hoy sufrir por la causa de Cristo sigue siendo un gozo. Y sigue siendo un gozo para el creyente poder sufrir por Cristo. Nosotros deberíamos gozarnos por el privilegio que nos han dado de sufrir por Cristo. Eso suena como ilógico, ¿verdad? Por sufrir tú te vas a gozar. Pero es sufrir por Cristo. Hermano, dije y acabo de repetir otra vez, sufrir por Cristo. Porque muchas veces no sufrimos por Cristo, sufrimos porque somos egoístas. Sufrimos por nuestra concupiscencia. Sufrimos por nuestro deseo carnal, nuestros deseos carnales. Sufrimos porque nosotros queremos alcanzar algo que otro tiene. Eso es envidia. Y no sufrimos necesariamente por Cristo. Cuando tú estés sufriendo por algo, pregúntate, ¿cuál es la razón o cuál es la causa de este sufrimiento? Si es y se involucra la gloria de Cristo, gózate y sigue adelante aunque sufra, porque al final tú serás recompensado por tu Salvador. Parece una locura, sí lo parece. Y mire cómo Santiago nos lo presenta. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2, puedo hablar claro porque Wilfredo no está aquí, puedo citarlo sin problema. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fue que Santiago no se desayunó cuando estaba escribiendo eso esa mañana y tenía problemas, porque yo no sé si usted sabe que el mal comido no piensa.
Y cuando uno no come o no desayuna y está con hambre, uno divarea muchas cosas. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Pedro estaba en la azotea en el libro de los Hechos, dice que le estaban preparando algo de comer. ¿Y qué le pasó a Pedro? El hambre que tenía era tan grande que se quedó durmiendo. Es que el hambre no nos deja ni siquiera estar despierto. ¿Será que Santiago estaba muerto de hambre cuando escribe eso? Se volvió loco Santiago al decir eso. Él está diciendo, Santiago, algo como esto. Cuando tú estés en prueba, sé feliz. Yo he visto gente llorar cuando está en prueba, no siendo feliz. Yo no he visto a nadie decir, hermano, yo le agradezco a Dios y me siento feliz porque me está yendo mal. Usted oye una gente decir así, me llama oyendo, pastor, corra, que el hermano tal tiene problemas serios. Hay que orar por él porque es mental lo de él. Está dándole gracias a Dios porque le está yendo mal. Hermano, gócense conmigo porque tengo una prueba que me está matando. Usted dice, no está bien. Esas expresiones serían evidencias, ¿saben de qué? De una locura contundente para nosotros. Pero es exactamente lo que Santiago está diciendo. Es lo que Santiago está diciendo, que cuando estemos en prueba nos gocemos. En medio de una enfermedad nosotros deberíamos gozarnos en el Señor. En medio de la muerte de un ser querido deberíamos descansar en el Señor, porque el Señor es quien gobierna su mundo y tiene cuidado de nosotros. Y nosotros tenemos esperanza en nuestro Salvador. Santiago no nos está diciendo que nosotros debemos desear las pruebas y las dificultades. Eso no es lo que le está diciendo. No es que nosotros vamos a decir los domingos en la mañana, hermano, vamos a orar para que la hermana Enilda ore, para que vengan más pruebas para nosotros y así nosotros podamos sufrir y podamos ser abatidos y podamos ser quebrantados. No es eso lo que Santiago está diciendo. Y así cuando estemos así entonces nos vamos a gozar. No es eso lo que está diciendo. No nos está diciendo tampoco que no nos deben doler las cosas. No es eso. No, tú no puedes llorar porque los cristianos no lloran. Cuando tú estás en la aflicción, simplemente disfrútala, pero tú no puedes llorar. Tú no te puedes sentir mal. No. Cuando usted tenga que llorar, ¿usted sabe qué usted tiene que hacer? Llore. Pero llore sabiendo que su esperanza está en Cristo. Llore sabiendo que usted no está solo, que usted no está sola y que el Señor tiene cuidado de usted. Que todo usted lo va a poder en Cristo. Por más oscuro que parezca la situación, todo lo va a poder en Cristo, que Cristo le va a dar la fuerza para cruzar al otro lado y de aquel lado cantar para la gloria de su nombre. A lo que nos está llamando Santiago es a tomar la decisión de nosotros experimentar gozo en los tiempos difíciles. Pablo nos enseñó en sus cartas que se puede vivir gozoso en medio de las aflicciones. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipo, que tiene el encuentro con aquella muchacha que lo asediaba y le decía con un espíritu de adivinación, aquí vienen los varones, etcétera, etcétera. Y Pablo la reprende, sale el espíritu de esa muchacha, ella es libre, y los que estaban mercadeando con ella se levantaron contra Pablo, hicieron un alboroto, tomaron a Pablo, lo hirieron, le dieron una paliza a Pablo y a Silas, lo maltrataron, le dieron golpe terrible. Y ellos gozosos recibieron su paliza. ¿Usted se imagina a Pablo? Dame de este lado, que no me ha dado de este lado. Yo no me lo imagino. Pero sí gozoso. Y mire Hechos capítulo 16. Versículo 22 dice, entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, contra Pablo y Silas. Usted puede leer después el capítulo 16 completo en su casa. Y dice, y los magistrados le despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarlo con vara.
versículo 23. Después de golpearle con muchos azotes, que fue una paliza que le dieron, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Fue una golpiza, lo dejaron como muerto, una golpiza, y después lo metieron en la cárcel, lo metieron en la parte más profunda y más húmeda de la cárcel, que era allá adentro, y le pusieron un cepo para que no pudiera moverse. Yo le pregunto a ustedes, ¿esta situación para qué era? ¿Para llorar o para reír? Yo estuviera llorando todavía. Fue una paliza que le dieron a estos hombres. Podemos decirlo de otra manera, Pablo y Silas fueron torturados ahí. Y ellos pudieron decir, no hablemos más, para nosotros evitar que nos sigan maltratando. Y Dios va a entender que si no hablamos más, es porque estamos cuidando nuestra vida, y Dios debe querer que cuidemos nuestra vida. O ellos pudieron hacerse preguntas como esta: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando nos estaban azotando? ¿Por qué Dios no nos libró? ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, pase por una situación como esta? ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, tenga que ser maltratado por un impío? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Ahora, esa fue la actitud que tomó Pablo y Silas. Mire la actitud que ellos tomaron. Hechos 16, versículo 25. Oiga la actitud de Pablo y Silas. Como a la medianoche, ellos están allá adentro, le dieron la paliza, lo azotaron, lo metieron a la cárcel allá adentro, le pusieron un cepo, no se podían mover. Y como a la medianoche, o sea, como a las 12 de la noche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Yo quiero que, por favor, alguien se ponga de pie y vaya a decirle a Pablo que nadie canta en medio del dolor. Por favor, vaya y dígaselo. ¿Quién canta después de ver los resultados médicos y ver que las cosas no andan bien? ¿Quién canta cuando pierde un ser querido? ¿Quién canta? ¿Quién canta cuando pierde el trabajo y no tiene ninguna otra fuente de sustento? ¿Quién canta cuando tiene que ir a ver a un hijo rebelde a la cárcel o al hospital? ¿Quién canta cuando las cosas no salen mal? Por favor, que alguien se lo diga a Pablo. Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los presos lo estaban escuchando. Eso significa que ellos no estaban susurrando, ellos no estaban diciendo gloria a Dios. No era así, que ellos estaban hablando en voz alta, que todos los presos lo estaban escuchando. Señor, gracias. No era de que no, porque que somos bautistas, tenemos que amén, amén. No, era en voz alta, todo el mundo estaba escuchando al apóstol Pablo y a Silas. Ahora, yo siempre que leo eso, yo me he preguntado, me he hecho siempre esta pregunta. Ellos estaban cantando himnos. ¿Qué himno estaban cantando ellos? ¿Qué himno estaba cantando estos hombres de Dios? Si fuera yo hubiese escogido este. Y les voy a decir las letras, nada más, que vi que algunos dijeron, ¡hey, va a cantar! No, las letras nada más. Si fuera yo que estuviera ahí y tuviera que escoger el himno para cantar ahí, yo hubiese escogido este. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenir,
al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Y el coro, que se lo dejé para último: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Y yo me imagino allí al apóstol Pablo y a Sila haciendo énfasis en la última expresión del coro de este himno: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Dígalo que usted se lo sabe, porque no se me haga. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Glorioso es el Señor. Maravilloso es nuestro Señor, que nos permite, aún en medio de las aflicciones y de la crisis, nosotros poder disfrutar de Él, nosotros poder contemplar su presencia y nosotros poder tener esa pasión evidente por Cristo en medio de dolor y decirle al Señor: Señor, yo soy tuyo sin importar lo que esté pasando. Yo soy propiedad de Cristo sin importar lo que pueda estar pasando. Cristo es mi Señor sin importar lo que esté pasando. Y dice el versículo 26 de Hechos: entonces de repente sobrevino un terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Ellos honraron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los honró a ellos. Ellos honraron a Dios en medio de su dolor y en medio de su quebranto. Ellos se rindieron a Dios. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos en medio del dolor y en medio del quebranto? ¿A quién nos rendimos? ¿A quién acudimos? ¿Donde quién nosotros vamos a quejarnos? ¿A quién vamos a rendirle tributo en medio de nuestros problemas? Vamos al Señor. Ellos pudieron ver la gloria de Dios después del dolor y después del quebranto, porque ellos tomaron la decisión de glorificar al Señor aún en medio de su dolor. Dice la hermana Patricia Nanún, cito: ver la hermosura de Cristo, conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que podamos tener gozo en medio de la aflicción. ¿Es posible tener gozo en medio de la aflicción? Es posible. ¿Qué debe hacer el creyente en medio de la aflicción? Deleitarse en la palabra de Dios. El salmista lo dice en el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el pastor John Piper dice, cito: la mayor alegría que puedas tener es la de vivir una vida que glorifique a Dios. No hay mayor alegría que tú vivir tu vida consciente de que tú estás glorificando a Dios aún en medio del quebranto. Hermano, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe en todo el proceso de nuestras vidas, a que nosotros podamos entender que tenemos que rendirnos a Cristo, y que a pesar de las dificultades que nosotros podamos enfrentar como seres humanos, en medio de esas dificultades, nosotros debemos gozarnos en Cristo para la gloria de su nombre. Que podamos entender que nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos ayude y nos permita poder hacer así. Señor, gracias.
Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a no sumergirnos en medio de las dificultades en ella, sino que en medio de las dificultades nosotros podamos ver tu esperanza y podamos ver tu salvación. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos que los problemas nos roben la paz y no nos enfocamos en ti. Perdónanos y ayúdanos a ver y a glorificar a Cristo en medio de cualquier situación que podamos estar experimentando o que podamos experimentar en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.